La campaña presidencial de 1970 fue una de las más dramáticas de la historia política de Chile. Alessandri, Tomix y Allende se enfrentaron con sendas propuestas que claramente dibujaban un país muy distinto. En el transcurso de la campaña, Tomix cometió el error estratégico de acercarse a planteamientos de izquierda y confió en su poderosa maquinaria electoral para ganar las elecciones. Pero Allende tenía seducida a las masas y por primera vez esta nueva fórmula de la unidad popular parecía tener visos de éxito. Alessandri, por su parte, que ya había sido presidente, no lo hacía nada de mal. De hecho, sacó una segunda mayoría muy cercana a la de Allende. Cuando ya en la tarde se anunció la mayoría relativa de Allende, no me gustó. Tenía 18 años y recién había salido de cuarto medio. Además, conocía poco de la vida pública. Me lo había pasado hasta allí, encerrado entre un colegio católico y el coro de mi parroquia. Mi disgusto no era porque no me interesara el pueblo, todo lo contrario, pero sentí que la sociedad chilena no estaba para experimentos tipo vía chilena al socialismo. Pocos jóvenes hoy saben que los votos de Allende fueron un 36,6% y que Alessandri sacó un 35,2%. La diferencia fue solo de 40.000 votos. Es falso que el pueblo eligió a Allende. Ese porcentaje no es definitorio de una voluntad popular sustantiva. Peor aún, esa mayoría relativa no otorgaba legitimidad para reinventar al país, pues al otro 64% de la población no le interesaba el socialismo. Fueron las reglas del juego de la Constitución de 1925 que no consideraba una segunda vuelta, las que permitieron que fuera el Congreso el que finalmente aprobara el acceso al gobierno por parte de la Unidad Popular. Esto sucedió con negociaciones y con la firma de un estatuto de garantías que finalmente Allende no cumplió. La historia no permite el si hubiera, pero la verdad de las cosas es que si la Constitución hubiera permitido una segunda vuelta, Allende quizás no habría sido el presidente. Desde el principio, Allende actuó en forma diletante. Su programa escrito y oficial era de un socialismo democrático, al estilo europeo, pero una vez en la moneda, se olvidó de este factor tan relevante. Se olvidó de la oferta al pueblo, o sea, Allende traicionó a sus electores. Siguiendo las mismas enseñanzas marxistas, la contradicción se paseaba fuertemente en el seno de la coalición gobernante. De partida, el ala más gravitante de la Unidad Popular era el Partido Socialista. Y este partido tenía un ala dura, o digamos así, un ala revolucionaria. Esa fuerza, muy importante, no consideraba a Allende como un revolucionario, sino como un socialdemócrata. El código político de los años 70, en plena guerra de Vietnam, en plena guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y en plena admiración a la supuesta exitosa revolución cubana, este acerto debe tomarse como una crítica y no como un elogio. Entonces, comenzaron a surgir movimientos disidentes al reformismo allendista, que en realidad se habían formado antes de las elecciones. Y estos grupos se posicionaron a la izquierda de la Unidad Popular. El MIR, movimiento de izquierda revolucionaria, principalmente. Estos grupos en la práctica socavaron el proyecto de la Unidad Popular. En su demagogia recalcitrante y en su afán muy propio de la masonería de estar bien con Dios y con el diablo, Allende nunca quiso enfrentar directamente a estos revolucionarios. Al decir de Lenin realmente, estos grupos estaban clasificados en el infantilismo revolucionario. Hacerlo todo, hacerlo ahora, destruir la democracia burguesa,
no considerar plazos, tiempos, situaciones objetivas, históricas, etc. Y ya sabemos qué sucedió. Internamente, la Unidad Popular tuvo una lucha, primero entre ellas mismas, entre los grupos que eran más conservadores, por decir así, donde podría estar el Partido Radical y un ala del Partido Socialista, e incluso una parte sustantiva del Partido Comunista, y vamos a llamar así los elementos extremistas o revolucionarios, que era la otra parte bastante dura del Partido Socialista. Después se agrega acá el MAPU y la izquierda cristiana, y por supuesto fuera tenemos otra contradicción, que era la Unidad Popular con el MIR, y algunos grupos que estaban relacionados con el MIR y otros frentes que en realidad tenían otro tipo de intereses. Finalmente peleaban todos con todos, porque el MIR también tenía aliados entre los socialistas y en algunos grupos comunistas más exaltados. Es decir, aquí hay toda una contradicción que se transforma en una verdadera tragedia histórica. Históricamente la izquierda muchas veces ha confundido dónde está el adversario. Cuando en el 39 las tropas de Franco tenían rodeado a Madrid, socialistas, comunistas y anarquistas se mataban por las calles. Eso nadie lo puede negar. Nada de extrañarse entonces que la República Española no haya podido defender su proyecto con este tipo de actitudes. Tanto se habla, y con razón, de los actos, ya sea del Departamento de Estado o de la derecha chilena, la derecha golpista, fascista, como se le quiera llamar. Por supuesto, estos grupos, más Estados Unidos, intervienen en forma efectiva en la debacle que termina en el golpe de Estado. Pero con ignorancia, con ingenuidad o con mala leche, se omite el inmenso daño provocado por el fuego amigo de los extremistas de izquierda, Miguel Enríquez, por ejemplo, y compañía. En todo este proceso, que comienza en 1970 y termina en 73, no fui solo un espectador en primera fila, sino además un miembro activo. Estudiaba en la Universidad de Chile, milité en la izquierda cristiana, marché con el puño en alto, pinté murallas noches enteras, y con mi equipo arranqué de los balazos, no de carabineros, sino de otro grupo de izquierda, y muertos hubo. Madrid del 39, recuerden. Allende sacó de su impredecible manga un viejo decreto ley que databa de la República Socialista, un breve gobierno de facto de los años 30, el que permitía estatizar las empresas. Usted se preguntará, ¿cómo es que en el gobierno de Frei, con el Congreso a su favor, no fue derogado este decreto ley? ¿O por qué no fue derogado en el gobierno de Alessandri? ¿Para qué le menciono el gobierno de González Videla? O sea, nunca fue derogado. Misterio. Lo cierto es que sin ese decreto, Allende jamás hubiera podido estatizar las empresas. Al principio, el discurso oficial era combatir los grandes monopolios y otros discursos más. Supongamos que tuviera sentido esos discursos. Supongamos que estaba bien. Pero la izquierda revolucionaria, o sea, el MIR más sus amigos, socialistas y otros más, cada vez estaba más organizada y decidida a hacer una revolución. Tenía un órgano oficial, por ejemplo, el Rebelde, que todo el mundo andaba leyendo. Y esta izquierda extra Unidad Popular comenzó a organizar a las personas, a los trabajadores, a los obreros, en los famosos cordones industriales. Santiago, por ejemplo, el cordón Vicuña Maquena, el cordón Maipú, o Cerrillos, etc. Comenzó a infiltrarse en los sindicatos para que se ampliara la lista de las empresas a ser estatizadas. El eufemismo del momento se llamaba el área social. Pero esta izquierda no solo presionó, sino que comenzó a tomarse las fábricas para obligar al gobierno a estatizarlas. Y eso no era parte del programa. Allende, en su constante muñequeo político, no tuvo el coraje de decirles que no,
Lo mismo pasó con la reforma agraria, iniciada ya, incluso a fines del gobierno de Alessandri, continuando con el gobierno de Frei. En la reforma agraria, no todos los fondos debían ser transformados en asentamientos. No todos los fondos eran ineficientes. En todos estos casos, el MIR tenía frentes revolucionarios y también comenzó a tomarse los fondos. Y en todo caso, ¿qué hizo Allende? Lo mismo, lo transformó en asentamientos. A todo esto consideremos que Allende tenía un mandato precario. Su mandato presidencial no estaba avalado por una gran mayoría. En el fondo, como ya dijimos, como la Constitución no permitió una segunda vuelta, hubo acuerdos políticos. Y entonces su gobierno nunca fue un gobierno tan legitimado. Nunca tuvo el apoyo de la gran mayoría del pueblo, como se nos quiere decir ahora. Sumemos esto a la pérdida para la derecha, para los poseedores de los medios de producción, como dice el marxismo, de sus empresas, de sus fondos, y comienza entonces parte de la derecha, parte sustantiva, sumada a la democracia cristiana, a aceptar la idea de una salida militar. Sobre este punto no voy a opinar porque este proceso tan doloroso es conocido de sobra. Todos sabemos del caos en las industrias, de las huelgas, ¿cierto? De los problemas de la locomoción, desabastecimiento, persecuciones, sectarismo, problemas en las universidades, altísima inflación, violencia en las calles, polarización, etc. O sea, es un contexto complejo. Así comenzó el proceso de destrucción interna del proyecto social demócrata de Allende, el cual, aliado paradojalmente con el proyecto golpista, llevó al país a la tragedia que todos conocemos. Pocas veces se habla de que también desde la Unidad Popular se socavó el proyecto de Allende. No fue únicamente el golpe de Estado externo. Ya a inicios de ese año, el 73, yo estaba totalmente desencantado de la Unidad Popular por un montón de razones. Tenía la convicción creciente, en resumen, que no respondía a las necesidades del país. Y veía que el tal socialismo en realidad no solucionaba el problema de la pobreza, más bien la creaba o la aumentaba. Consideraba que el proyecto, con la poca información que había en aquel tiempo, recordemos que, olvídense que no había internet, no había nada, no había Facebook, no había WhatsApp, nada, uno tenía que ir a la biblioteca o escuchar la radio, básicamente, digamos. La televisión estaba bastante controlada. Uno realmente tenía que deducir la realidad y uno veía que era tal el caos. No hablemos del desabastecimiento y algunos aspectos que estaban en realidad organizados desde la derecha, como el paro de los camioneros, etc. También había mucho desorden. Yo trabajaba en el Ministerio de Educación y trabajé en el año 70 cuando ingresé a los 18 años con el gobierno de Frei y se trabajaba. Había una jerarquía, había un respeto, pero cuando comienza el gobierno de Allende del 71, básicamente en marzo, bueno, aumentaron los grupos folclóricos, todo era con reuniones, todo el mundo debía opinar, los jefes no eran respetados, había amenazas, había prepotencia. O sea, mucha gente consideró que ya el pueblo gobernaba y por tanto si uno iba a trabajar bien, y si no, no. O sea, yo esto lo vi, yo lo viví. O sea, por favor, importante, no me lo contaron, yo lo viví. Y entonces, ¿qué sucede? Se perdió la autoridad, se perdió el respeto, que es algo muy parecido a lo que estamos viendo ahora en el 2021. Entonces yo constaté, en resumen, que Allende no tenía el control de su país, no tenía el control de su gobierno, se había dejado sobrepasar y que Allende no gobernaba. La gota que colmó el vaso, para mí, fue cuando me enteré que en las vacaciones de ese año, muchos compañeros, ya sea del MIR o de la izquierda cristiana, o también del Partido Socialista, fueron a recibir instrucción militar a Cuba. Los recuerdo con nombre y apellido, porque ellos mismos me lo contaron. Desde marzo, cuando iba a la sede del partido en la calle Cienfuegos, ya se podían ver metralletas en la pared, mientras los militantes almorzaban. Empecé a comprender con mucha pena que esto iba a terminar en un baño de sangre provocado
por ambos lados, no fue por un solo lado. Hubo entrenamiento militar de personas de la Unidad Popular, porque yo lo vi, yo estuve ahí, y tuve compañeros falsos en la universidad que eran cubanos, inscritos como cubanos, pero que eran militares del ejército de Cuba, porque yo los conocí. Entonces, no, por favor, les hablo a una persona que vio esto, no que quiero hacer una propaganda, me lo contaron, yo lo vi, yo lo viví. Para el tanquetazo del 29 de junio, liderado por el coronel Roberto Super, yo estaba en el balcón del tercer piso, donde les conté que trabajaba, del Ministerio de Educación, y contemplé en primera fila el diálogo del general Carlos Prats con el comandante de los tanques, en plena Alameda. No había que leer a Sun Tzu o a Clausewitz para darse cuenta que todo esto fue una táctica militar para saber quiénes iban a apoyar un golpe de Estado y quiénes no. Conociendo la existencia de grupos armados, comprendí que la suerte de Chile estaba sellada. Abandoné toda conexión con mi partido y abandoné la Unidad Popular. El 11 de septiembre tuve una experiencia muy especial que narraré en otra nota. No olvidemos que a la izquierda llamada revolucionaria, el MIR y sus secuaces, nadie la eligió. No sacaron ningún voto en parte alguna y sin embargo tuvo una acción preponderante en lo que sucedió después. Recordemos que hoy, 2021, existen grupos con mínima representación popular o elegidos con el mínimo de votos. Y al igual que en los años 70, son grupos imbuidos de una obsesión mesiánica para imponer políticas y modelos de país que de ninguna manera representan el sentir mayoritario de la nación. ¿Qué hacemos con ellos? Es la tarea vital por el bien de Chile. Como muy bien lo enseñara Lenin, un pequeño grupo organizado con voluntad clara de su objetivo puede vencer con relativa facilidad a contrincantes aparentemente más poderosos. De hecho, en la Rusia de la época, los bolcheviques eran un grupo minoritario dentro de los partidos de izquierda. Y la burguesía rusa potencialmente era mucho más poderosa, pero nunca se organizó de modo de anular la avalancha que se le venía encima. Jamás se lo imaginaron. Espero que en estos 50 años, con 2 cambios de generación mediante, seamos capaces de traspasar esta experiencia a las nuevas generaciones y enfrentar de mejor forma la avalancha que se nos viene encima ahora a nosotros. Estos grupos mesiánicos, totalitarios, anarquistas, ultraizquierdistas, como ustedes los quieran llamar, no desean dejar piedra sobre piedra. No van a descansar, aunque pierdan todas las elecciones. No respetan nuestras instituciones, las desprecian. Ellos dicen representar al pueblo y hablar en su nombre, pero solo se representan a sí mismos y lo único que pretenden es imponer su ideología, incluso en contra de la voluntad representada en las elecciones. Estos grupos no validan nuestra democracia, se burlan de ella y la usan solamente cuando les conviene. Cuando ellos ganan, la democracia vale; cuando ellos pierden, democracia que no vale. Así es. El pueblo es inteligente cuando ellos ganan, y cuando ellos pierden, el pueblo es tonto. Los utilizan, ¿sabes? Son borregos, son yanaconas, son fachos pobres. Porque estos grupos, en el fondo, ¿qué hacen? Desprecian los valores más arraigados del alma nacional. Se escudan en los abusos, robos, errores y delitos de empresarios, militares, policías, políticos, etc. Sí, está claro. ¿Quién lo va a poder negar? Es una vergüenza. Se escudan en estos delitos para conducirnos a un abismo, imponiendo, igual que sus abuelos y en forma totalitaria, su única forma de ver las cosas. Ellos no aceptan otras visiones, solamente vale la visión de ellos. Por eso que el triunfo de Kast, por ejemplo, el 21 de noviembre, es algo que no están dispuestos a aceptar. Aquí hay un error, aquí algo pasó. Aquí a la gente le engañaron. Es que la gente nuestra se quedó en la casa. O sea, no entienden. La realidad les estalló en la cara, pero no la quieren ver. No están preparados para verlo. No es el momento de conciencia para ellos, y además que no quieren verlo.
¿Por qué? Porque ellos desprecian los valores de la democracia formal. Por supuesto, imperfecta, pero la democracia, como el amor, es un camino. Hay que construirlo día a día. No está hecha. Además, desprecian los valores de la familia, del matrimonio, del trabajo honesto. Ya hemos visto como aquí, en el Frente Amplio, en la convención, en candidatas a senadoras, etcétera, cómo mienten, cómo roban, cómo usan delictualmente los recursos públicos. Esta es la gente que quiere construir una mejor sociedad. Estos grupos en realidad nos desprecian y desprecian nuestra historia. Su visión de la dignidad y el respeto obedece a otras estructuras valóricas. No crean que piensan lo mismo que nosotros. Ellos defienden a la mujer, claro, pero siempre que no sea paca. En ese caso es mejor ser maraca. Estos son sus valores, está claro, no es un invento mío. Se defiende a la mujer, claro, pero siempre que convenga a los intereses del movimiento. Si no nos conviene, no hacemos los lesos. Se ataca al machismo, ¿cierto? Al patriarcado, pero si alguna persona tiene conductas machistas, abusivas o patriarcales de nuestro grupo, en ese caso hacemos una declaración tibia, ¿cierto? Miramos por otro lado, porque hay que buscar allá a los otros, a los malos. Ellos tienen un gran problema. Ellos proyectan en nosotros sus propios errores. Su propia sombra los persigue, y para no aceptar que también mienten, que también roban, que también son humanos, en definitiva, que andan buscando el enemigo, andan buscando siempre a alguien a quien culpar. Aquí todo el mundo es culpable, pero nunca ellos. Esa es su moral. Entonces, ¿qué hacen ellos? Fustigan las actuaciones de los enemigos del pueblo. Mientras tanto, ¿qué hacen? Roban, mienten, destruyen. No en las noticias. Todo el mundo sabe que esto sucede. Toda moral vale para ellos con tal de imponer una sociedad mejor. ¿Sería posible eso? Y también vale la doble moral, por supuesto. Ellos no quieren respetar a las instituciones. Realmente ni siquiera les importa quién sea el presidente de la República. Que les quede claro esto. No les va a importar quién sea el presidente. Van a pasar a llevar a cualquiera, incluso de su misma casa política. ¿Por qué? Porque ellos van a continuar en su afán mesiánico y totalitario. Van a continuar, escúchenme bien, hasta que bailen sobre nuestros cadáveres. Si a sus abuelos, ni el mismo Allende fue capaz de detenerlos, ¿lo podremos hacer nosotros? Están todos notificados. Los saluda Reinaldo Carreño Campos.